Gracias, Daniel. Desde su consolidación en la década de 1920, la cultura de masas había permanecido al margen de las vanguardias artísticas. Si bien hay algunas señales tempranas de vínculos entre las llamadas alta y baja cultura del siglo XX, fue en los años 60 cuando se produjo un fértil acercamiento mutuo, con un cuestionamiento más sistemático a estas divisiones consolidadas con el advenimiento de la burguesía. Estos cuestionamientos, producidos tanto desde la creación artística como desde sus discursos asociados, eran una forma de poner en evidencia un orden social que parecía condenado al fracaso en sus aspiraciones de libertad, igualdad y fraternidad. La producción simbólica divergente que desestabilizaba las divisiones entre alta y baja cultura fomentaría procesos de desterritorialización del lenguaje, donde lo banal se volvería extraordinario y lo especial se haría cotidiano. Procesos que tuvieron momentos de particular fertilidad en América Latina, en situaciones históricas muy diferentes. En efecto, luego del experimentalismo de los años 60 y la maduración de los 70, en propuestas musicales divergentes, en ambientes de participación democrática, vinieron los golpes de Estado en América del Sur, que sin embargo no solo no detuvieron el desarrollo de estas tendencias desterritorializadoras, sino que produjeron un inusitado crecimiento de ellas, alcanzando niveles notables de solidez propositiva. Se destacaron, junto a varios más, las propuestas de los llamados independientes paulistas, con Arrigo Barnabé y Premeditando Breque, en San Pablo, del incisivo Leo Machilía, en Montevideo, de Liliana Herrero, en Rosario y su Contrafusión, y del eclecticismo antihegemónico de Fulano, en Santiago. Desde la perspectiva de la teoría subcultural, que postula la homología entre prácticas musicales y grupos sociales que la sustentan, puede parecer una paradoja que un mismo tipo de producción simbólica divergente sea expresión tanto de jóvenes que participan de un proyecto de construcción de una nueva sociedad, como ocurría en los años 60-70, como de jóvenes que resisten y se oponen a una dictadura. De todas maneras, y en favor de esta teoría, la interrupción de las utopías llevó cierto realismo a las prácticas musicales divergentes de los 80, que celebraban su condición contracultural al tiempo que ponían en evidencia el sinsentido de la cultura de masas y la violencia del capitalismo, de los cuales también se alimentaban. Tal como el rock progresivo en su aspiración artística a la larga disfrazaba la canción popular autocontenida de 3 minutos con armonías avanzadas, patrones rítmicos irregulares y sonidos electrónicos, como señala Alan Moore, la música divergente latinoamericana de los años 60-70 hizo algo parecido. A pesar de las innovaciones introducidas por la tropicalia o por la nueva canción, finalmente estas tendencias mantuvieron la forma más o menos contenida de la canción, excluyendo naturalmente las obras de gran formato y la música incidental. Las propuestas desterritorializadoras de los años 80, en cambio, produjeron una ruptura más radical con las prácticas establecidas de la canción, tal como lo venía haciendo espontáneamente el punk. Una ruptura con la tendencia orgánica, integradora y dialogante de la fusión que era su antecedente inmediato. La propuesta ética y estética de Fulano se relaciona con el breve pero intenso movimiento autodenominado Rock in Opposition, RIO,
que a fines de los años 70 agrupó a una media docena de bandas europeas de vanguardia lideradas por los británicos Henry Cow. Rio se oponía tanto a la industria musical como a las presiones de compromiso político por sobre la creación artística. Es así como Rock in Opposition fue el referente central para algunos músicos, auditores y miembros de la industria musical europea para describir una forma de hacer y distribuir un tipo ecléctico de música que sumaba rock progresivo, elementos del folclore, improvisación y experimentación extrema. Al igual que el punk y el rap de fines de los 70, pero prescindiendo de su tendencia modernista de protesta política, como la define Peter Manuel, los músicos de Rio utilizaban las técnicas postmodernas del pastiche, el bricolage, la ironía y la parodia. Esto involucraba la combinación de elementos de discursos y subjetividades diversas sometidos a una ironía inexpresiva y grotesca que negaba cualquier perspectiva de saludable normalidad, como afirma Manuel. El humor siempre ha jugado un papel importante en el desmontaje de convenciones y clichés dominantes, como ya lo había demostrado la Tropicalia y algunas expresiones de la nueva canción. Un humor intensificado en dictadura, logrado tanto desde las letras como desde el montaje musical y la propia performatividad. Los miembros de Fulano conocieron algunas de las bandas vinculadas a Rio cuando ya estaban desarrollando su propuesta y un amigo de Punta Arenas, donde circulaban discos importados, les mostró algunas grabaciones. De este modo, Rio no hizo sino que reafirmar un camino ya descubierto por Fulano a partir de su gira a Alemania de 1984 como Santiago del Nuevo Extremo, una de las principales bandas del canto nuevo, presentándose curiosamente en festivales de jazz y del propio sello ACM, que era el sello icónico, digamos, de las músicas alternativas de los 80. A mediados de la década del 80, y luego que la tendencia integradora del canto nuevo alcanzara tanto su cúspide como su declinación, los miembros de Fulano instalaban un discurso donde dejaban clara su distancia, no solo con el canto nuevo, sino que con el jazz rock y el nuevo pop, aunque de cierto modo seguían siendo tributarios de ellos. Esto lo hacían en plena dictadura militar y sin conocer Rock in Opposition, ni a los independientes paulistas, ni el concepto de contrafusión de Liliana Herrero y posteriormente desarrollado por Omar Corrado. Se presentaban ante los medios como portadores de un lenguaje musical propio, en proceso de codificación, producto del intercambio de ideas y la conversación. Su discurso reactivo ante las etiquetas, propio de músicos que transitan caminos divergentes, cambió cuando la etiqueta dejó de venir desde el periodismo de espectáculos y llegó desde la propia musicología. De este modo, la banda adoptó sin tapujos un concepto que yo mismo acuñé en mi tesis doctoral de fines de los años 80 en UCLA para referirme a la música de Fulano, el de eclecticismo antihegemónico, juntando a Gramsci con la posmodernidad. Los integrantes de la banda, y en especial Cristian Crisosto, han utilizado reiteradamente este concepto ante los medios. De hecho, al googlear en enero de 2016 eclecticismo antihegemónico y Fulano, podemos encontrar unos 346 resultados recientes. En pleno apogeo artístico de Rock in Opposition, Simon Fried afirmaba en 1981 que uno de los problemas de las demandas del rock como arte es que el rock de todas maneras continúa funcionando como entretención, generando vínculos con la industria y los medios. Los entretenedores, señala Fried, no mejoran ni instruyen a sus audiencias, como ocurre con la música clásica.
Su música viene fácilmente, mientras el arte hace trabajar al público. Entonces también hagamos trabajar a las audiencias de rock, proponía Fried en el 81, aunque reconociendo que finalmente los músicos del art rock eran absorbidos por el propio Star System y con ellos sus audiencias, habría que agregar. Entonces, ¿dónde reside el vínculo con el arte propuesto desde la música popular a partir de la segunda mitad de los años 60? Si primero fue la colaboración de músicos populares con músicos doctos, como los llamamos en Chile, en el desarrollo de lo que podríamos llamar una canción popular de arte, luego ese vínculo se desarrolló en base a la formación artística de los propios músicos populares, ya fuera estudiando formalmente un instrumento, una carrera musical u otra disciplina artística, especialmente artes visuales o arquitectura, que es el caso de Arrigo Barnabé. Los miembros de Fulano tenían formación musical académica en distintos grados, aunque su propia práctica divergente los llevó a desarrollar nuevas capacidades musicales, instrumentales, de composición y de escritura, hacia lo que ellos llamaron el lenguaje fulano. Junto al tecladista y compositor Jaime Vivanco, Cristian Crisóstomo fue el compositor principal y líder natural de la banda. Si bien tuvo clases de piano y teoría en la Escuela Moderna de Música de Santiago, aprendió por su cuenta a escribir partituras y a componer. A mí se me daba la horizontalidad y a Jaime Vivanco la verticalidad, afirma Crisóstomo, generando una dupla creativa donde complejidades rítmicas y armónicas marcharon juntas en los primeros 4 discos de Fulano. Esa mezcla de complejidades quedó inicialmente plasmada en la pieza Maquinarias de Cristian Crisóstomo para saxo soprano, saxo alto, clarinete, contrabajo, piano, batería y voces, incluida como segundo track del primer cassette homónimo de la banda. El cassette había empezado a reinar en Chile a mediados de los años 70, compensando la decreciente producción discográfica en el país y siendo reemplazado por el CD en las discotecas personales recién en la segunda mitad de los años 90. En septiembre de 1987, Fulano, el cassette, llegaba a los primeros lugares de venta en Chile, señalando la excepcional masificación de una propuesta de vanguardia y desterritorializadora del lenguaje en la cultura de masas y en tiempos de dictadura. Maquinarias es una pieza de simplicidad compleja, en allegro, tocada con psicosis, como pide el compositor en la partitura. Incluso escribe la palabra psicosis con un gesto también un poco psicótico. Es un patchwork de 4 partes recurrentes, la última destinada al canto, y formado por sucesivos ostinatos polimétricos, especialmente con la alternancia de compases de 8 octavos y 7 octavos, y con compases de 10 octavos divididos 3, 4, 3. La tercera parte también incluye relaciones métricas de 3 contra 2 o hemiola, y esto nos vincula con la mesa de ayer, que para un auditor chileno constituyen signos de cueca. Cada vez que encontramos ritmos de cueca en la música contemporánea, nos alegramos y los destacamos como expresión de identidad local, de acuerdo a la teoría subcultural de homología social. No me voy a referir a la teoría post-subcultural, que Pablo Vila la desarrolla excelentemente, y tuve que detener esa línea, digamos, de desarrollo para concentrarme más en el análisis de la obra. Sin embargo, es conveniente recordar que para un músico contemporáneo, como afirma Peter Manuel, el reggae, el samba o la salsa pueden ser utilizados más por sus cualidades musicales que por sus asociaciones referenciales, algo que podríamos hacer extensible al ritmo de cueca en el caso de Fulano, que pasaría a ser un elemento más de su antimezcla. La letra de Maquinarias tiene rasgos existencialistas y es cantada a una segunda persona cercana pero distante a la vez.
como señala Fernando Pérez, aquí presente, remite a una realidad alienante, tensa, difícil, deshumanizadora, que es denunciada en tiempos de dictadura. Sin embargo, la referencia a maquinarias del título y de los dos últimos versos cantados casi es como una estructura de cueca, por si alguien quiere comentar, ¿no? Con cuarteta, seguidilla y pareados, aprox. Los últimos versos cantados con maquinarias en un crescendo hacia un final rotundo manifiestan un descontento más propio de los tiempos modernos en general, ¿no? Con la repetición mecánica del trabajo, alienado y cosificado. La letra posee varias referencias al tiempo, descrito desde el inicio como disgregado, tal como la polimetría de la canción. Un tiempo sin novedades, de una regularidad exasperante, como señala Pérez. La dictadura no terminaba nunca, uno podría decir. Esta letra es cantada por los instrumentistas, tal como sucede en la sección final del montuno en una orquesta tropical. Los músicos lo tomaron con humor, recuerda Jorge Campos. Parecían un coro de zarzuela con una melodía de rasgos frigios. Es descendente, se polariza en torno al mi, baja por grados conjuntos, aportando una dosis de ironía para abordar alienación y vacío existencial desde la performatividad. Los diseños melódicos de maquinaria son de ámbito estrecho, normalmente de cuarta aumentada, y con insistencia sobre el mismo diseño, como en los riffs del rock y la escritura del primer Stravinsky. Estos riffs también se presentan verticalmente, como ocurre en la disposición armónica de una serie dodecafónica, donde el tiempo se transforma en espacio. El otro procedimiento utilizado en maquinarias, vinculado al serialismo o más bien al contrapunto, es el trocado. Lo que hace el piano, luego lo hacen los vientos y viceversa. Esto permite estabilizar materiales complejos mediante su repetición inmediata, incluso manifestando su virtuosismo como ensamble al repartirse entre 5 instrumentos la repetición de un riff del bajo, que está abajo, y al final de la partitura es repartido, ¿no es cierto?, en un procedimiento de oquetus, clang, farben, melody, o alternancia de zampoñas, como queramos escuchar. El solo principal de piano, en 10 octavos, que luego es trocado por los vientos al unísono, se desenvuelve con una melodía cromática en octavas. Esa era la segunda parte de la repetición del riff del bajo. Aquí viene la melodía cromática en octavas, que es estabilizada por un ostinato de mi disminuido del bajo, produciendo lo que podríamos llamar un atonalismo tonalizado. A pesar que la pieza posee armonía por cuartas, es recurrente el enlace de 2 acordes por grados conjuntos como ostinato, ya sean acordes disminuidos o mayores con novena. Las fundamentales más usadas son mi y re. En general, se percibe una buena compensación entre mayor y menor actividad composicional en maquinarias. Cuando la línea melódica es atonal y rítmicamente más compleja, los 3 instrumentos de viento tocan al unísono y el bajo queda fijo en un solo riff armónico. En cambio, las duplicaciones por cuartas y por séptimas de los vientos aparecen con la línea melódica de nota repetida y movimientos conjuntos de rítmica consonante. Es decir, la complejidad está en un parámetro, no está en todos. Cuando hay complejidad en un parámetro, hay simplicidad en otro. Cuando hay complejidad en ese parámetro, en el otro parámetro hay complejidad. O viceversa. Vamos a hacer la audición. Esta es la parte difícil de la ponencia. Hacerla. Ahí está.
Ahora repite. Este es el riff. No está todo escrito. Esa es la cueca. Melodía cromática. Trocado, vamos a los vientos. Repite. Está escrita la letra. Modula por palanca de camión, para que sepan eso. Vuelve. Defectos de la escritura. Desde la perspectiva académica podemos encontrar una serie de defectos en la partitura de maquinarias. Esto puede deberse al confesado autodidactismo de su autor, pero también conviene entender la escritura desde la función que efectivamente cumple la partitura. Esta es una música que se hace con la presencia activa del compositor, en el ensayo y en el concierto, tal como ocurría con gran parte de la música que hoy llamamos antigua, a lo que en este caso agregaríamos también la presencia del compositor en la grabación. De este modo, la partitura pasa a ser una guía más en la interpretación de la obra, no constituye la fuente completa. La pregunta es, ¿cómo seguirá funcionando este proceso si músicos distintos a fulano tocaran maquinarias? ¿Se basarían en su grabación o en su partitura defectuosa? ¿Esto produciría un cover o una versión?
pregunta de oro en los estudios de música popular que me permito hacer extensible a los estudios en música clásica. Finalmente, la coexistencia de lenguajes opuestos en esta nueva producción popular de vanguardia causó fricciones con la industria musical por un lado y con el mundo del arte, especialmente el conservatorio, por el otro. Este hecho produjo una doble marginalidad de sus exponentes, quienes no asumieron las ortodoxias de ninguno de ambos campos. Fue desde dicha fricción que se construyó el campo de la vanguardia de masas en los años 80 y que al mismo tiempo se generaron las condiciones de su propia disolución. Muchas gracias.